Domingo pasado, los que estuvieron el domingo pasado, ¿quiénes estuvieron el domingo pasado? Yo no sé si ustedes se acuerdan que el domingo pasado, mientras estábamos en la adoración, estuvimos adorando con una canción que se llama Océanos, del grupo Hillsong. Y particularmente hay una estrofa que quiero compartir con ustedes esta mañana, lo que dice y que nos podamos detener aquí en lo que, palabra a palabra, dice la canción. La canción comienza diciendo lo siguiente: tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Lo repito, tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Perdone que no se la cante, porque en verdad si se la canto, la embarrada va a ser de tal nivel que no, usted se va a desconcentrar y voy a perder el momento, la unción, como me dicen por aquí. Y esa estrofa tiene una inspiración en la palabra bíblica que quiero compartir también con ustedes esta mañana. Esta inspiración o la base, el fundamento de lo que el autor de esta letra escribió, la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 32. Y quiero que nos detengamos esta mañana. Yo no suelo predicar así, pero quiero que nos detengamos esta mañana a leer palabra a palabra, y por favor estemos muy concentrados, ponga bien oído a lo que dice este pasaje bíblico, porque nos vamos a estar refiriendo a él en el transcurso de la prédica. En el libro de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 32, dice así. Es el pasaje muy conocido de Jesús caminando sobre el agua. Pero vayamos específicamente qué dice. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad, eres el Hijo de Dios», exclamaron. En resumen, cuando la canción se refiere a este pasaje, cuando la canción comienza diciendo «tu voz me llama a las aguas», es este pasaje de Jesús confirmándole a Pedro que sí, que efectivamente venga caminando sobre el agua. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión. Siempre hemos estado hablando en distintas predicaciones, en distintos domingos, hemos dicho y hemos hablado sobre nuestra identidad y sobre quién es Dios. Además de Dios ser Dios, no solo es Dios, es nuestro Padre, ¿verdad? Y creemos que es nuestro Padre. De hecho, nosotros dentro de la visión de nuestra iglesia decimos que somos una familia. Si Dios es nuestro Padre, ¿qué somos nosotros? Hijos, ¿verdad? De hecho, la oración más famosa, la más conocida, cristianos, católicos, todo aquel que profesa a Cristo como Señor, ¿cómo se llama? Padre nuestro. Y hago este énfasis por lo siguiente. ¿Qué padre, cuántos padres habemos aquí? ¿Qué padre llama a sus hijos a una situación donde uno puede fallar? Porque eso es lo que dice la canción. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. ¿Qué padre, qué madre
va a llamar a sus hijos a una situación de riesgo donde mis pies pueden fallar. No te adelantes a responder, porque probablemente ahí estés pensando, no, yo como papá, yo como mamá, jamás pondría a mi hijo, a mi hija, en una situación de riesgo, en una situación en donde estuviera en peligro. No te adelantes a pensar eso. Vamos a volver sobre la pregunta un poquito más adelante. Y quiero que entendamos que este pasaje que acabo de leer se produce en un determinado contexto. En el mismo día, en esas 24 horas, poco antes, fíjense que cuando comencé a leer, dije que inmediatamente después se refiere al pasaje también archiconocido, donde se había producido la multiplicación de los panes y los peces. Eso fue en el mismo tiempo, en las mismas 24 horas, estaba Jesús con sus discípulos, una multitud de más de 5,000 personas, y allí se produce lo siguiente, pasa lo siguiente, está Jesús con sus discípulos, se habían reunido esta cantidad y miles de personas, y los discípulos se acercan a Jesús ante una situación comprensible, totalmente comprensible, porque los discípulos comienzan a preocuparse por esta multitud de gente porque no habían comido. Entonces, ¿qué sucede? Los discípulos con muy buena cabeza, muy buen razonamiento, se le acercan a Jesús y le dicen, oye, ya es tarde, despídelos para que vayan a comer a sus casas. Lógico, normal, razonable. Están pendientes de las personas que seguramente la gran mayoría de ellos tenía hambre. Y Jesús le dice esto, denle de comer ustedes a esa multitud. Denle de comer ustedes. Y entonces, claro, yo me pongo en los zapatos de los discípulos y digo, pero a ver, ¿cómo? ¿Cómo le vamos a dar de comer a esta multitud de personas? Lo que tenemos, y literalmente así lo dice, son estos panes y estos peces. Ni para 2, 3, 4 personas. Entonces lo que quiero, yo no sé si te percatas de que hay una secuencia entre lo que sucedió en la multiplicación de los panes y los peces y lo que sucedió en el lago, cuando Jesús caminó sobre el mar. Hay una secuencia, y la secuencia es la siguiente, hay una misma manera de actuar de nuestro Señor. Hay una misma manera de abordar, de tratar con el corazón de los discípulos. Y fíjate lo siguiente, Jesús, siendo que qué milagro no había hecho Jesús, ¿por qué simplemente ante la necesidad, ante lo que le dicen los discípulos, ha podido decir, sí, efectivamente, despídalos a sus casas, o, sabes, acuérdate que yo soy Jesús, no te preocupes, yo voy a multiplicar los panes y los peces? Sino que los confronta y les dice, háganlo ustedes. Y luego, cuando están en el lago, la barca a punto de zozobrar, y yo quiero que entiendas algo, cuando hablamos de barca, no estamos hablando, para que no te imagines otra cosa, no estamos hablando de un crucero por el mar Caribe, estamos hablando de algo que milagrosamente anda sobre el mar, que ante cualquier embate del aire, del viento, de las olas, estás en peligro de muerte. Esas eran las barcas de la época. Y cuando Jesús llega caminando sobre el mar, ve esta situación, unos hombres aterrados en medio de una barca que está zozobrando. Yo quiero que, por favor, si alguien se pueden parar 12 hombres, por favor, Mario, tienes que pararte, Omar, allá los Pons, pónganse de pie. Porque yo creo que nos los imaginemos. Darwin, allá atrás, póngase de pie. Ahí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá, 6 hombres más. Iván, póngase de pie. Claudio, póngase de pie. Don Aldo, lo veo muy cómodo, póngase de pie. El otro Darwin, mi amigo Osmar, también póngase de pie. ¿Cuántos llevo ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Quién quiere ser 12? Don Andrés, póngase de pie, 12. Imagínense estos hombres juntos en una barca, todos asustados. Imagínense estos hombres en medio de un lago, de noche, porque ya era de noche, asustados completamente. Muchas gracias, pues un gran aplauso para ellos que asumieron el reto.
Y como venía diciendo, en ese caso donde está en medio de la barca, ellos están asustados. Ellos cuando ven llegar a Jesús no identifican que es Jesús, piensan que es un fantasma, se asustan. Y Jesús se va acercando y les dice, tranquilo, ánimo, soy yo. Y aquí viene otra confrontación, ya va. Está bien, eres tú Jesús, pero es que nos estamos hundiendo. Después dejemos los ánimos más adelante. Sálvanos. Y no solo que pasa esto, sino que entonces Pedro pone las cosas más complicadas porque yo quiero que usted se ponga en los zapatos de los discípulos que se quedaron en la barca. Porque Pedro entonces dice, y dice que Jesús, bueno Jesús, si eres tú, hazme caminar sobre el mar. Peor todavía, porque todavía seguía la misma situación de las olas andando y pegando el viento fuerte. De hecho, por eso quería que estuviéramos muy atentos a lo que estaba leyendo. El viento solo se detuvo cuando todos estaban en la barca. Repito, el viento solo se detuvo cuando todos estaban en la barca. Es decir, Pedro le puso más pino al problema, porque cuando él le pide a Jesús bajar, el problema estaba igual. Seguían los vientos, seguían las olas. Y Jesús sigue sin resolverlo, y ahí quiero que te detengas. Jesús no lo resuelve, sino hasta el final cuando entra en la barca. Entonces, son dos situaciones, tanto la de la multiplicación de los panes, como la situación de la barca en medio de las olas, en medio de este viento embravecido, donde Jesús no actúa inmediatamente. Donde Jesús no es este Dios que tiene la varita mágica en la mano y hace las cosas inmediatamente, sino que permanentemente pareciera que es un padre que nos confronta, pareciera que es un padre que está estirando algo en nosotros. Y ¿sabe una cosa? El problema de esto para nosotros, como seres humanos en nuestra carne, en nuestra naturalidad, es que confronta algo que para nosotros es muy valioso como seres humanos. Confronta nuestra lógica, nuestra razón y nuestra confianza. ¿Por qué digo que confronta nuestra lógica y nuestra razón? En la multiplicación de los panes, la lógica, la razón nos indica que lo natural fue lo que hicieron los discípulos, lo que le dijeron los discípulos a Jesús. Despide a la gente que vayan a su casa a comer. Eso es lo que hace nuestra lógica. Nuestra lógica, nuestra razón inmediatamente activa nuestras neuronas y nos hace buscar solución a los problemas que tenemos a los cotidianos. No tenemos comida en la casa, hay que ir al supermercado a comprar, a traer la comida. Se dañó el auto, hay que ir al mecánico para que arregle el auto. Y así sucesivamente. O sea, vivimos permanentemente en un mundo que nos exige actuar con lógica y con razón. ¿Sí o no? Y al mismo tiempo nos confronta también en la confianza. ¿Por qué? Porque cuando las cosas no salen como esperamos, ¿qué es lo primero que se debilita en nosotros? La confianza. La confianza. Cuando comenzamos a atravesar pruebas, cuando vienen estas grandes olas, cuando viene este viento tempestuoso sobre nuestras vidas, lo que se debilita en nuestras vidas, lo primero que es golpeado es nuestra confianza. Y fíjense una cosa, nosotros en la medida en que vamos andando en esta vida que permanentemente se presenta llena de desafíos, llena de circunstancias donde no lo tenemos claras, donde lo que tenemos son esos panes y esos peces que tenían los discípulos en las manos, o que estamos en medio de tempestades en nuestras vidas, la verdad es que en más de una ocasión estamos en una situación donde no tenemos la respuesta en nuestras manos. Yo no sé si tú has estado en esa situación donde no tienes la respuesta, donde no tienes la solución. Particularmente para nosotros como hombres, esto nos duele mucho, porque nosotros como los hombres somos muy lógicos, muy objetivos. Cuando nuestras mujeres nos hablan, inmediatamente queremos resolver aquel tema o aquel problema que nos presentan. Pero el gran tema para nosotros y lo que Jesús nos está tratando de enseñar a través de estos dos pasajes es: ¿qué tal cuando tu capacidad no es suficiente? ¿Qué tal cuando todo lo que tú sabes, todo lo que tú entiendes, toda tu lógica, razonamiento, toda tu confianza se quiebra? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? El problema es que, y el gran tema, y la verdad yo sé que
lamentablemente hay iglesias donde se predica otra cosa y básicamente permanentemente hablan de Dios como una especie de político que te ofrece permanentemente soluciones a cada aspecto de tu vida. La verdad, hoy quiero decirte la verdad que de pronto pueda que no sea muy popular. En la medida en que vaya creciendo tu relación con Dios, Dios permanentemente te va a poner en situaciones donde tu fe necesariamente tiene que crecer. Y pensando en la pregunta que hice al principio sobre si tú como padre permitirías situaciones donde los pies de tus hijos pueden fallar, como dice la canción, si tú como padre permitirías situaciones en donde tus hijos estén en riesgo, la verdad es que si tú no permites que tus hijos no tengan ningún tipo de riesgo, ningún tipo de peligro, tu hijo, tu hija no va a crecer. Y déjeme decirle algo, en nuestra cultura latinoamericana los padres somos expertos en especialmente proteger a nuestros hijos de tal manera que permanentemente lo estamos cuidando. Quisiéramos que no sufrieran ningún tipo de peligro. Quisiéramos que en ninguna circunstancia estuvieran en situaciones donde ellos puedan fallar. Permanentemente lo estamos sobreprotegiendo. Y no quisiéramos que pasaran por ninguna circunstancia por las que pasó uno. Y muchas veces cargamos tanto a nuestros hijos y los estamos cuidando tanto y cargando que el niño todavía ya ha pasado los 30 años y usted lo sigue cargando. Heme aquí. Y el niño ya no es niño, y ya no es adolescente, y ya es un adulto viejo, y los padres lo seguimos como si fueran un bebé. ¿Y sabe qué? Lo estamos matando. Porque la fe de ese niño, de ese hombre, de esa niña, de esa mujer, no está creciendo. Y sabemos que la palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Piense usted por un momento, por ahí veo varios niños, y el año pasado estuvimos en toda una época donde tuvimos un boom, un baby boom. Y yo no sé si usted ha visto esta... Déjeme ejemplificarlo para que lo podamos entender. Cuando nuestros hijos comienzan a caminar, ¿qué hacemos los papás? Déjeme hacerlo. Usted se pone delante de él y le agarra las manos, pero poco a poco lo va soltando, ¿verdad? Y comienza usted a voltear hacia atrás y a volverse atrás para que él poco a poco vaya caminando. ¿Se va a caer? Sí, se va a caer. Se va a golpear. Forma parte natural del proceso. Sabemos como papás que se van a caer, sabemos como papás que van a salir con su chichón de pronto, pero es necesario. Es necesario. Déjeme darle un pequeño testimonio para que, no sé si logro transmitir totalmente la idea. Mis padres, si algo hicieron demasiado, fue protegerme. Yo era un niño muy enfermizo, era asmático, y permanentemente no salía de una gripe, de un problema de asma, de un problema de falta de respiración, etc. Entonces mis padres, ante las circunstancias de mi salud, permanentemente me cuidaron muchísimo. Les agradezco enormemente, ya mis padres fallecieron. Pero entre las cosas que me cuidaron tanto, ellos nunca se atrevieron a que yo, por ejemplo, aprendiera a manejar bicicleta. Y yo nunca aprendí a manejar bicicleta de niño. Yo aprendí, muchos saben el testimonio, yo aprendí a manejar bicicleta cuando llegué aquí a Chile. Es decir, hace año y medio atrás aprendí a manejar bicicleta. ¿Y sabe cuál es el problema cuando usted no aprende las cosas en el momento que tiene que aprenderlas? Es que le comienzan a pasar cosas que le han tenido que haber pasado cuando tenía 8 años. Y este proceso de yo aprender a manejar bicicleta, la verdad que fue muy vergonzoso. Porque si no fue gracias a mi esposa, la verdad es que yo no hubiese aprendido a manejar bicicleta. Mi esposa fue el instrumento de parte de Dios para que yo aprendiera. Porque a mí lo que me pasó es que cuando me monté en la bicicleta, no pude avanzar ni 1 metro. No pude, me caía.
me daba unos golpes terribles en las piernas. Y yo terminé ese primer día que lo intenté, decidido a pensar, y pensaba, yo tengo, en verdad, yo pensaba esto, no lo digo por ser gracioso, yo pensaba, yo tengo un problema en mi cabeza que me impide tener equilibrio y por tanto para mí no es el tema de manejar bicicleta. Y tenía unos golpes en mis piernas, unos morados y un dolor en el cuerpo, en músculos que yo desconocía que tenía. Mi esposa me obligó al segundo día a que fuéramos a manejar bicicleta, con toda mi oposición, créame, con toda mi oposición. Y en ese segundo día sentí que avancé 10 metros. Y ahí vino la esperanza. Y ahí vino, oye, como que sí se puede. Y créame, no avancé más de 10 metros. La diferencia entre el primer día y el segundo día fueron 10 metros. Pero vi que había esperanza. Al tercer día, tal cual como una resurrección, al tercer día, lo logré. Se puede. Y a partir de allí comenzó un proceso de aprendizaje donde me han mordido perros, he sido atropellado, me he dado golpes contra postes en las aceras, me he caído y he caído en la avenida con los autos viniendo. Y todo esto porque no aprendí en el tiempo que tenía que haber aprendido. Y muchas veces, todo esto que puede sonar un poco para reírse, ahora me río, créame que yo no me reía en el momento, pero muchas veces eso es lo que pasa con nuestras vidas. No hemos aprendido lo que teníamos que aprender en el momento que teníamos que aprenderlo. Y seguimos andando en nuestra vida creyendo que es una lección que no necesitamos. Y seguimos en nuestra vida típicamente evadiendo las pruebas que son necesarias para que nuestro carácter y nuestro temperamento sea formado. ¿Sabe una cosa? Solo recordar que Hebreos 11, el capítulo 11, nos dice qué es la fe. A mí me encanta particularmente, yo siempre estoy viendo las distintas versiones, pero la verdad que en este caso, la versión clásica Reina Valera 60 es extraordinaria en la manera en que define la fe. Es pues, cuando alguien le pregunte qué es la fe, es pues, la fe, la certeza. ¿Qué es la certeza? Algo que usted no duda, algo que usted cree que es indudable, es así. Hoy es domingo, es una certeza. Hoy es domingo, es una certeza. ¿Estamos en Santiago de Chile? Es una certeza, estamos en Santiago de Chile. Es la certeza de lo que se espera. Y aquí comienzan las paradojas. Es la certeza de lo que se espera, es algo que todavía usted no ve. Es algo que todavía no ha llegado, pero usted tiene la certeza de que va a llegar. La convicción de lo que... Esto es peor todavía. La convicción de lo que no se ve. La convicción de algo que mis ojos naturales no ven. Y esto tenemos que hacernos entonces las siguientes preguntas. Si las certezas de cada uno de nosotros dependen de aquello que ya tenemos, ¿esa es la fe? Usted tiene la certeza de que tiene una casa. Eso no es fe. Ya la casa está. Si tus certezas dependen de aquello que tú puedes hacer, de aquello que tú puedes ver, de aquello que tú sabes que está al alcance de tu mano, de aquello que tú sabes que puedes lograr con tus capacidades, ¿eso es fe? No. Asimismo, si tus convicciones dependen de aquello que, de acuerdo con tu esfuerzo, tú puedes alcanzar, ¿eso es fe? Es decir, en conclusión, Dios nos va a llevar a situaciones donde nuestras fuerzas no van a alcanzar. Dios nos va a llevar a situaciones donde la única certeza, lo único real, es Él. Nuestro Padre nos va a poner en situaciones donde mis pies
pueden fallar. Nuestro Padre nos va a llevar a situaciones donde todo es incierto y lo único cierto es Él. ¿Sabe una cosa? Y quiero pensar que todos estamos en esto alineados, pero la lógica y la razón y nuestra falta de confianza cuando las circunstancias son adversas, son paredes, son grandes fortalezas que hacen que nuestra fe no pueda avanzar. Y quiero hablarte de nuestra iglesia. Quiero hablarte de nuestra iglesia para ponerte un ejemplo claro, parafraseando el pasaje que les he estado hablando sobre los panes y los peces. Lo acabamos de ver en los anuncios. Prepárate para el 1 de junio, para que veas lo que pasó en Cuba. Y yo sé que si tú lo piensas en nuestra lógica, en la lógica ya pensando, y le hablo a los que tienen más años en nuestra iglesia, si lo pensamos en la lógica y la razón, la verdad es que aquí en Viña Vitacura tenemos unos panes y unos peces. ¿Cómo vamos a ir a Cuba con unos panes y unos peces? ¿No deberíamos con estos panes y unos peces ver cuánto con un cuchillito lo dividimos para ver si comemos nosotros? ¿Eso no sería lo lógico? ¿Esa no sería la razón? Pero al liderazgo de la iglesia, a los pastores de nuestra iglesia, Dios los está llevando a las aguas, literalmente a las aguas, porque Cuba es una isla donde los pies pueden fallar. Los está llevando a lo incierto, a un gobierno que tiene en dictadura a su pueblo. Totalmente incierto cada viaje a Cuba. ¿Y ya van cuántos, pastor? 4 viajes a Cuba. Cada viaje es una plegaria, porque cada viaje puedes quedar preso en un país donde no hay libertad de culto. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Allí te encuentro en lo incierto. Tu mano, Dios, me sostendrá. Y esa misma canción, pensando en lo que el Señor está haciendo en Cuba, dice lo siguiente: que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Si tú le preguntas a nuestro pastor principal, a Leo, a la pastora, a su esposa, a Ceci, si estaba en sus planes cuando salieron de Viña Las Condes, ir a Cuba, no estaba en los planes. Pero quiero que entendamos todo. Si la lógica y razón son las que están gobernando nuestras vidas, Dios no tiene cabida. Dios no entra en la ecuación. Dios no está en nosotros. Hoy mismo estamos despidiendo a una pareja, una familia muy querida, que van a un lugar que ellos no conocen, no saben qué se van a enfrentar. Van a un lugar incierto. Esa es la verdad, por mucho que queramos adornarlo. Es un lugar incierto. Créanme, muy distinto a Chile. Y la primera confrontación para ellos es darse cuenta, wow, sí, qué distinto a lo que yo conozco. Me lleva a lugares que ni siquiera he soñado. Me lleva a sitios inciertos. Ese es nuestro Padre. Y siempre lo va a estar haciendo. Pensemos por un momento, y no puedo dejar de decirlo en el día de hoy, en lo que están pasando cosas tan tremendas en mi país, en Venezuela. Todos los venezolanos que estamos aquí. Nunca pensaste que ibas a estar aquí. Nunca pensaste que ibas a estar en esta iglesia este domingo. Nunca pensé yo que iba a estar aquí. No era lo que yo había soñado. No era el plan. No era mi lógica. No era mi razón. No era mi zona de confort. Y hoy están pasando cosas en mi país donde si tú me preguntas en mi lógica y mi razón, Venezuela no tiene salida. Pero hoy yo quiero decirte que más arriba de mi lógica y mi razón
hay un Dios del cielo que todo lo ve y que de Él nadie se burla. Y que más pronto de lo que cualquiera de nosotros podemos imaginarnos, Dios va a extender su brazo de justicia sobre nuestra nación. Amén. Y no sé de cada una de las circunstancias que tú estás pasando aquí. No sé si te falta el trabajo, si económicamente no llegas al mes, si tu familia no está en la mejor situación en este momento. No sé qué más puede estar pasando. No conozco la vida de algunos de ustedes, no la de todos. No sé qué desafío estás pasando en este momento. Pero lo que quiero invitarte esta mañana es a que comiences a ver ese desafío con los ojos que Dios creó para ti. No con tu lógica, no con tu razón, no con la desconfianza que proviene de las circunstancias adversas. ¿Sabe una cosa? La vida cristiana nunca ha sido, y en esto quiero ser bien responsable. Si leemos la Biblia, si leemos la palabra, la vida de los discípulos, cada uno de los libros del Nuevo Testamento, nunca ha sido la vida cristiana una vida sencilla. Lo que sí te prometo es que es una vida que de aburrida no tiene nada. Te lo prometo. Pero no esperes en la vida cristiana el mar de rosas. Al contrario, tu papá, nuestro papá, Abba Padre, te va a estar permanentemente desafiando. Y va a estar permanentemente desafiando porque quiere que cada uno de nosotros una transformación conforme a su imagen y semejanza. Y yo quiero pedirle a nuestro grupo de adoración que nos preparemos, porque esta canción a la que yo he hecho referencia, quiero que la cantemos esta mañana, este día. Y cuando la cantemos, piensa cada palabra con la que vas a seguir la canción. ¿Y cuál es esa situación en particular donde tú te sientes que tus pies pueden fallar? Donde tú sientes que los panes y los peces no alcanzan. Donde tú sientes que no le ves salida a los problemas de tu matrimonio. No le ves salida a los problemas con tus hijos. No le ves salida a los problemas en tu trabajo. Estás desanimado porque tienes mucho tiempo en una misma situación, en unas mismas circunstancias donde pareciera que las fuertes olas y el fuerte viento nunca van a parar. Quiero que pienses en lo que está pasando en nuestra iglesia. Nos está llevando a lugares que nunca los había imaginado. Y yo sé que puedes estar pensando, pero ¿por qué vamos hasta allá si nosotros necesitamos? Porque en la medida en que entendemos que nuestra familia iglesia está llamada no solo a quedarnos aquí en este lugar, sino que extendamos nuestra frontera. Que el Espíritu Santo de Dios nos rompa las barreras como lo está haciendo. Y por eso insisto, este día, si estás teniendo alguna duda de lo que está pasando en nuestra iglesia, no te pierdas el próximo viernes 1 de junio. No te lo pierdas. Porque cada uno de nosotros está llamado a que lleguemos a Cuba. Cada uno de nosotros está llamado a que lleguemos a Coyhaique. Cada uno de nosotros está llamado, con los panes y los peces que tenemos en nuestras manos, lleguemos a Chanco. Cada uno de nosotros está llamado a que con lo que Dios ha provisto extendamos nuestra frontera. Veamos más allá de nuestra propia casa. Sería más fácil quedarnos aquí. Pero te tengo noticias. La vida cristiana no es fácil. Es desafiante. Y por eso me encanta. Me encanta que mi Padre crea que yo puedo con ese desafío. Me encanta que mi Padre crea que puedo superar cada uno de los obstáculos. Me encanta que mi Padre crea que puedo caminar sobre el agua. Me encanta que mi Padre crea de mí
que puedo ir a naciones que desconozco y que me van a oír. Me encanta. No me imagino viviendo de otra manera. Me encanta lo que Dios tiene preparado para mí, aunque lo desconozco en lo absoluto. Pero sé que Él está allí y me basta. Y me basta. Me encanta cómo es mi papá. Me fascinan sus planes. Me fascinan sus propósitos. Heme aquí, Señor, envíanos a cada uno de nosotros. Tú conoces mis limitaciones, tú conoces mis dudas, pero en ti confío, Señor.